Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya creo que en la parte, habíamos terminado la parte de fisiología del sistema nervioso y habíamos iniciado la unidad de fisiología endocrina. Hemos hablado de los principios generales y habíamos visto la función del hipotálamo y del hipófisis, ¿no? Quiero que recuerden siempre la importancia de las conexiones que tiene el hipotálamo con el sistema nervioso autónomo. O sea, gran parte de la actividad del sistema nervioso autónomo, ¿sí?, está regulada por el hipotálamo, ¿ya? Y vemos también que el hipotálamo ejerce una función de control sobre la hipófisis, y en cuanto habíamos hecho de hipófisis, habíamos tocado solamente el tema de hormona de crecimiento, porque el resto de las funciones la vamos a empalmar con el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, y el eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Recordad que la glándula tiroides es, por decirlo así, una de las glándulas endocrinas más importantes, que está en la región anterior del cuello y que produce dos tipos principales de hormonas. Una viene a ser las hormonas tiroideas y otro viene a ser la calcitonina, que vamos a tocar cuando veamos el metabolismo del calcio. Bien, aquí algunas breves consideraciones anatómicas. Recordar que la glándula tiroides está en la parte anterior del cuello, que va a estar constituido por un lóbulo derecho, por un lóbulo izquierdo y por este lóbulo piramidal que se encuentra entre ambos lóbulos, ¿sí? Aquí vemos una representación histológica, esquemática de la tiroides. Como pueden ver ustedes, va a estar constituido por unas unidades funcionales que vienen a ser los folículos tiroideos, ¿ya? Los folículos tiroideos, cuando la glándula está inactiva, va a estar constituido, ¿no es cierto?, por un núcleo de coloide, esta sustancia gelatinosa, que es el coloide rica en tiroglobulina, y alrededor vamos a ver estas células que vienen a ser los tirocitos, ¿sí? Este es en su estado inactivo, es decir, en el estado inactivo, lo que predomina en el folículo tiroideo viene a ser el coloide rico en tiroglobulina, ¿no? Y por otro lado vemos acá lo que ocurre cuando la TSH, que es una hormona producida en la hipófisis, estimula a la glándula tiroidea. Vemos, ¿no es cierto?, cómo aumenta el tamaño de los tirocitos, ¿sí?, cómo el tamaño del coloide disminuye, y en el borde apical de los tirocitos encontramos estas zonas que ya se llaman la laguna de resorción, que es la parte donde el tirocito está incorporando el coloide que contiene a las hormonas tiroideas, ¿ya? Este es un estado inactivo en el cual predomina el coloide, y cuando la glándula está activada, es decir, está produciendo hormona tiroidea, vemos que este coloide disminuye, el aumento del tirocito aumenta y se presentan estas zonas de resorción, que es donde el tirocito está incorporando el coloide que contiene la hormona tiroidea. Aquí otra representación esquemática, vemos acá normal, vemos cuando la célula es estimulada por la TSH y bueno, se incrementa toda la maquinaria metabólica para la producción de hormonas tiroideas, ¿ya? Bien, la glándula tiroides produce tres hormonas tiroideas. Produce la T3, que también se conoce como triiodoteronina, produce la T4, que se conoce como tetraiodotironina o tiroxina, y produce una T3 reversa. Entonces, la idea que nos debe quedar es de que la glándula tiroides produce tres tipos de hormonas tiroideas: tiroxina, o T4 o tetraiodotirosina, la T3 o triiodotironina y la T3 reversa, ¿no? Esto solamente es para explicar un poquito, solo ustedes lo van a profundizar, de la importancia del yodo en la síntesis de las hormonas tiroideas. El yodo es un sustrato importante en la síntesis de las hormonas tiroideas. Tanto así que hasta antes de los años 90, en el siglo XX, en el siglo pasado, ¿no es cierto?, cuando estaba en el colegio, la principal causa de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo.
¿sí? Era la deficiencia de yodo. Bien, entonces la principal causa de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo, ¿sí? Pero a través de la política de salud, y ahora que la sal viene yodada, generalmente no es un problema. O sea, no es la deficiencia de yodo la principal causa de hipotiroidismo, sino viene a ser la tiroiditis de Hashimoto, que es un trastorno químico. Pero eso nos recalca la importancia que tiene el yodo en su forma de yoduro, que es como está en los alimentos, para la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿ya? Pero así vamos a ver también cómo la deficiencia de yodo produce dificultades para la síntesis de hormona tiroidea, el exceso de yodo también. O sea, cuando hay exceso de yodo, se inhibe la síntesis de hormona tiroidea. Y eso, cuando vean en el libro o expongan, se llama el mecanismo de Gold-Chain. Es decir, no solamente la deficiencia de yodo produce una deficiencia de síntesis, sino también su exceso. Y eso se llama el fenómeno de Gold-Chain. Y ese es un fenómeno que, cuando vean la parte clínica, es utilizado mucho en la parte de emergencias. Nosotros tenemos una enfermedad que es el hipertiroidismo, es decir, cuando hay un exceso en la producción de glándulas tiroides, ¿no? Y la forma más extrema del hipertiroidismo viene a ser la tormenta tiroidea. Entonces, cuando tenemos un paciente con una tormenta tiroidea, ustedes van a entender por qué a este paciente se le da yodo, o sea, le da un exceso de yodo, ¿sí? Precisamente aprovechando este mecanismo de inhibición, el fenómeno de Gold-Chain. Al darle un exceso de yodo, la glándula tiroides no produce más hormona tiroidea, sino que se inhibe. Lógicamente que este mecanismo dura unos días, ¿no es cierto? Y hay un fenómeno estable, ¿ya? Pero la otra idea que quiero transmitirles es que no solamente la deficiencia de yodo inhibe la síntesis de hormona tiroidea, sino también el exceso, ¿ya? Y este cuadro de acá, solamente para resumir, para que les quede la idea, que de las tres hormonas tiroideas, la principal que produce la glándula tiroides es la T4, o la tetrayodotyrosina. Esa es la principal hormona tiroidea producida por la glándula tiroides. Y es por eso, cuando vean la parte clínica, cuando ustedes quieren evaluar la función de la glándula tiroides, no piden T3, no piden T3 reversa, sino piden T4, porque es la que más refleja la función de la glándula. Como vemos acá, ¿no? Que casi un 80% de las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides corresponde a la T4 o tetrayodotyrosina. Este esquema quiere representarles cómo ocurre el transporte de yodo a través del tirosina, ¿ya? Y entonces, siempre, para que puedan entender el libro, van a recordar que toda célula tiene un borde apical y tiene un borde basal, un extremo basal o un borde apical. Y lo que nos va a quedar en la idea es que siempre el extremo basal de una célula está en contacto con los capilares, ¿sí? En este caso, este es un tirocito que está representado esquemáticamente, es una célula tiroidea. Vemos su membrana basal, que está en contacto con los capilares sanguíneos, y tenemos un borde apical que está en contacto con el colon, ¿sí? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que el yodo, el yoduro, que viene de los alimentos a través de la sangre, ingresa al tirocito por un mecanismo de sin portador, es un cotransportador sodio-yodo. ¿Sí? Pregunto, a ver, Ánglas, ¿por qué tú crees que en este caso el yoduro necesita de un cotransportador para ingresar al tirocito? Lo he emocionado con Soto ahí, pero por eso quiero compartir. ¿Por qué crees que está bloqueado? ¿Sabes? ¿Por qué crees tú que el yodo necesita entrar acoplado al sodio tirosina? ¿Por qué crees? Por todo lo que hemos visto hasta ahora. Castro, ¿por qué crees que en este
caso, el yodo o el yoduro, como quieras hablar, porque no está oxidado todavía, tiene que estar acoplado al sodio del tirosina. En otras palabras, te voy a soplar, ¿por qué no lo hace por difusión simple? ¿Idea? ¿Por qué necesita energía? Basilio, ¿por qué crees? El transportador no forma energía, sino agarra ya una energía utilizada para que pueda hacer ese transporte. Pero ¿por qué necesita el sodio? Valdera, ¿por qué necesita el sodio? Para ir en contra de su gradiente. Para ir en contra de su gradiente. Perfecto, ¿no es cierto? Mucho más tal vez. O sea, la energía se crea para crear un gradiente de sodio, ¿no es cierto? Que el sodio siempre está entrando. Y hay sustancias que se acoplan a este gradiente porque lo hacen, como dice Valdera, en contra de un gradiente de concentración. O sea, las concentraciones de yoduro dentro del tirosito son mayores a las que hay en la sangre. Entonces, lógicamente, el yoduro tiene que ingresar en contra de un gradiente de concentración y para eso aprovecha el gradiente del sodio que es creado por la bomba de sodio en caso de ¿no? Y vemos que una vez que está dentro, ¿no es cierto?, este yoduro, a través de una proteína que es la pendrina, es llevada hacia el borde apical, ¿sí?, del tirosito, en donde se encuentra, ¿no es cierto?, esta enzima que viene a ser la peroxidasa tiroidea. Es decir, la pendrina transporta al yoduro hacia el borde apical, como hemos dicho, está en contacto con el coloide, y aquí, en esta interfase entre el tirosito y el coloide, se encuentra la peroxidasa tiroidea, cuya función va a ser principalmente la organificación, es decir, la síntesis de T3 y de T4 y almacenamiento en la tiroides. Y aquí lo vamos a ver más detallado. Plasma, ¿no es cierto?, célula tiroidea, hemos visto que hay un transporte activo mediado por el sodio, transporte por la pendrina, y a nivel, ¿no es cierto?, de esta interfase donde está la peroxidasa tiroidea, este yoduro es transformado o lleva a su forma yodo. ¿Para qué es pasado al yodo? Para que de esta forma pueda unirse a los residuos de tirosina de esta molécula de tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína. Al ser una proteína, está constituida por aminoácidos. Un aminoácido es la tirosina, es decir, la molécula de tiroglobulina tiene residuos de tirosina. Y es a estos residuos de tirosina a los cuales el yodo se va a unir. Se une primero al carbono en la posición 3 de este residuo de tirosina para formar la 3-monoyodo-tirosina. ¿Sí? Y luego, otro yodo se une a la posición 5 para formar la 3,5-diyodo-tirosina. Cuando por acoplamiento, mediada por la peroxidasa tiroidea, se une una monoyodotirosina a una diyodotirosina, forman la T3. Y cuando se unen dos diyodotirosina, se forma la T4. ¿Sencillo o no? Creo que sí, ¿no? Y ahí vemos la importancia también de la peroxidasa tiroidea. Prácticamente es la que realiza la organificación. Deoxida el yodo y permite su unión a los carbonos de los residuos de tirosina para formar monoyodotirosina y diyodotirosina, de las cuales se va a formar la T3 y la T4. ¿Sí? Por eso, como le dije, antes de los años 90 del siglo pasado, la principal causa de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo, sobre todo en las zonas altoandinas. No había yodo, o sea, tenían bien su fábrica, pero faltaba materia prima, ¿no es cierto? A raíz de las políticas de salud pública, ya toda la zona tiene yodado. Entonces desapareció el hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Y ahora la principal causa de hipotiroidismo viene a ser la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune. ¿En qué consiste? En que el mismo organismo de la persona
forma anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. Entonces se dan cuenta del efecto, ¿no? Si tengo anticuerpos que destruyen la peroxidasa tiroidea, puedo tener el sustrato, pero ya tengo cerrada la fábrica. Y esa es la principal causa de hipotiroidismo crónico. ¿Sí? ¿Claro? Claro, Soto. ¿Fácil hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Entonces te pregunto, ¿cuál es la principal hormona tiroidea producida por la glándula tiroides? Fuerte. La principal hormona tiroidea producida por la glándula tiroides. La T4, ¿no es cierto? Seguimos entonces. Bien, entonces hemos visto la síntesis. Entonces tenemos la glándula tiroides, tenemos los folículos tiroideos, y a nivel de los folículos tiroideos tenemos los tirocitos, que son las células que me producen las hormonas tiroideas. Acuérdense que tenemos hormonas esteroideas que se originan del colesterol, tenemos hormonas peptídicas y tenemos estas hormonas que se originan de aminoácidos, como la tirosina, que es la hormona tiroidea. Bien, ¿qué particularidad tiene el transporte y metabolismo de las hormonas tiroideas? ¿Ya? Las hormonas tiroideas viajan unidas a proteínas de transporte. ¿Sí? Casi el 99.9% de las hormonas tiroideas viajan unidas a proteínas de transporte. ¿Cuáles son las principales proteínas de transporte? La globulina fijadora de tiroxina, la transtirretina y la albumina. ¿Sí? ¿Dónde se producen las proteínas? Arguera, ¿dónde se producen las proteínas? Principalmente. ¿Cuál es el órgano que produce principalmente proteínas? No digo, ¿qué órgano de tu economía produce principalmente proteínas? Albúminas, globulinas, ¿no es cierto? Y otro. Ah, más o menos, pero aquí, ¿qué célula produce el sistema inmune? Produce proteínas, en este caso inmunoglobulinas, los linfocitos B. ¿Ah? Bien. Entonces vemos acá que la que tiene mayor capacidad de transporte es la albúmina, porque es la proteína que se produce en mayor concentración. Pero la que transporta principalmente las hormonas tiroideas es la globulina. ¿Por qué? Porque tiene más afinidad. ¿Ah? Entonces, este cuadro, ¿cómo lo voy a resumir? Que la mayor parte de las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides, ¿no es cierto? Que hemos dicho que es principalmente la T4, viaja unida a proteínas, 99.9%, y el 0,1% viaja en forma libre. ¿Sí? 99,9% unida a proteínas, 0,1% en su forma libre. Sin embargo, como dice acá, es la forma libre la que principalmente ejerce los mecanismos de regulación y es la forma fisiológicamente activa. O sea, la que tiene mayor efecto fisiológico y regula los mecanismos de retroalimentación no es la que está fijada a proteínas, sino es la forma libre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos evaluar la función tiroidea, aparte de pedir la T4, que es la que refleje en mayor grado la función de la tiroides, no pedimos la T4 total, sino que pedimos la fracción libre, que es la que ejerce los mecanismos de retroalimentación y es la que ejerce los efectos fisiológicos. ¿Ya? Entonces, por eso van a comprender por qué tienen otra carrera, pero doctor, de repente los obstetras, obstetrices, que sean porque el perfil SH y T4. ¿Sí? Y ahora le voy a explicar por qué no pido la T4 total. ¿Por qué no me interesa realmente medir una T4 total?
y vamos al siguiente esquema. ¿Sí? Hay situaciones, ¿no es cierto?, como el embarazo, en los cuales los estrógenos van a incrementar la producción de proteínas por parte del hígado. Y entre esas proteínas van a estar las globulinas, como la globulina fijadora de hormona. Entonces, en el embarazo aumenta la concentración de globulinas fijadoras de hormona. ¿Hasta ahí vamos? Pregunta: si aumenta la producción de globulinas fijadoras de hormonas tiroideas, Mesa, ¿la fracción libre aumenta o disminuye? Disminuye. ¿No es cierto? Disminuye. Entonces, ¿las gestantes cursan con hipotiroidismo? Si decimos que la globulina, o también puede ocurrir también cuando toman el trifluofilato, por ejemplo, ¿no?, que es utilizado para las hiperglicidemias. Entonces, va a aumentar la producción de globulinas. Entonces, como dice el doctor, aumento mis globulinas de transporte y el fracción libre tiene que disminuir, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, las gestantes que ocurren tienen hipotiroidismo. ¿Tú qué dices, Valdera? ¿Sí? Sí, porque la fracción libre disminuye. ¿Ah? Sí, porque la fracción libre disminuye. O sea, habría Ya. poco. Y tú eres obstetra, ¿no? ¿O sí? ¿No te acuerdas? Ahorita no, pero ahorita sí, ¿no? Por tu experiencia. La gente, no, o sea, es una situación en el embarazo, ¿por qué no? ¿Qué no ocurre? Por eso yo nunca pedimos la hormona actividad total a una gestante, le vamos a pedir a 3-4 libres, por ejemplo. ¿No? Fisiológicamente, ¿qué ocurre? Se aumentan mis globulinas fijadoras de hormonas, se lo voy a explicar conmigo. A ver. Se aumentan los fijadores. Esta sí lo voy a entender mejor. Porque esa es la explicación, aparte, por qué no se pide la concentración total de hormona tiroidea se va a ver afectada por múltiples factores, o sea, como por ejemplo la administración de corticoides, por el embarazo, por la utilización de tranquilizantes, ¿no es cierto? Entonces, lo que le quiere transmitir es acá. Yo tengo, esta es mi producción normal de globulina, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, fija 3 hormonas tiroideas, 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 acá, acá, acá y acá. Esta es la relación, por decirlo así. ¿No es cierto? Entonces, para que tu organismo funcione normalmente, tú necesitas siempre, por ejemplo, que una hormona tiroidea esté libre. ¿Sí? Ahora, durante el embarazo, como dice el doctor, lo que va a hacer es, se va a producir más globulina. ¿Sí? O sea, esto sería lo normal. ¿Ya? Ahora, durante el embarazo, hemos dicho, se generan más globulinas. ¿No es cierto? Entonces, en un primer momento va a ocurrir eso. ¿Sí? Pero ¿cuál va a ser la reacción de tu cuerpo? Se va a producir TSH y va a estimular a la glándula tiroides a producir mayor cantidad de hormona tiroidea, de modo que se puedan cubrir estos espacios de las proteínas de transporte. ¿Sí? Porque yo, para que funcione normal, tengo que tener esto. ¿Sí? Entonces pregunto, si tú dosaras, ¿aumentó la hormona tiroidea total? ¿Qué le dice si levante la mano? Si yo doso hormona tiroidea total, ¿aumentó? O sea, esto era lo normal, ¿no? O sea, para que funcione tengo que tener 9 unidas a la proteína de transporte y una libre. ¿Sí? En el embarazo pasó esto. ¿Aumentó la hormona tiroidea total? Sí, pues. ¿Varió la fracción libre? ¿No es cierto? Entonces la gestante, por ejemplo, si tú le dosas la hormona tiroidea total, está aumentada, pero no está hipertiroidea, porque la fracción libre se mantiene constante.
¿Qué parte no se entiende? Yo digo, la que tiene acción fisiológica es 1. Esta es la que tiene acción fisiológica. ¿No es cierto? Y esto que está unida, que es la mayor parte que está unida a proteínas, no tiene acción fisiológica. O sea, el hecho de que una hormona se una a una proteína de transporte tiene ventajas, te sirve como un reservorio de hormona, ¿no es cierto? Y evita que la hormona que produzca la glándula tiroides ejerza todo su efecto con el primer órgano que entra en contacto, con el corazón, ¿no es cierto? Es como un reservorio, porque vamos a ver después cómo ocurre la adaptación. O sea, esto es lo normal. Lo normal para ti, ¿no es cierto? Es decir, o sea, acá tienes 9, está unida a la proteína de transporte y una fracción libre. A mí me interesa que siempre haya una hormona libre que es la que ejerce el efecto. Entonces dicen que en el embarazo aumenta la proteína de transporte, o sea, aumenta. Lógicamente, esta se va a unir acá, y en otras palabras, los valores de hormona tiroidea en un primer momento descienden. Pero inmediatamente esto es detectado por la hipófisis, ¿no? Ah, mira, bajó las hormonas, entonces voy a secretar TSH. Secreto TSH y mi glándula tiroides comienza a producir más hormona tiroidea. Y esta hormona tiroidea se une, ¿no es cierto?, a las leucinas que se han formado hasta que me quede una libre que es la que ejerce el efecto. Entonces, si tú sumas, la hormona total aumentó, ¿sí? Pero la fracción libre se mantiene constante, solamente una queda flotando. Es por eso que nosotros siempre pedimos la fracción libre de la hormona, no nos interesa mucho la total, porque factores que me puedan aumentar o disminuir la producción de proteína de transporte me puede hacer variar la cantidad de hormona total sin que varíe la fracción libre, que es la que ejerce el efecto fisiológico. ¿Sí? No se preocupen, que ustedes me lo van a explicar en la práctica. ¿Preguntas? Cosa con lo contrario ocurre en el hipertiroideo, porque en el hipertiroideo su problema no es que tenga más proteína de transporte, o sea, no hay un factor que me produzca más proteína de transporte, sino que la glándula tiroides escapó a la regulación, es autónoma, y ocurre esto, ¿no? Está embarrado de forma libre de hormona, la hormona escapa a un mecanismo de retroalimentación. Entonces el paciente, como dice aquí el cuadro, tengo acá, ese es un caso, ¿no? Por ejemplo, el embarazo, ¿aumentan las proteínas fijadoras? Sí. ¿Aumenta el valor total? Sí. ¿Aumenta la fracción libre? No. Se mantiene normal y entonces el paciente está en tiroideo, ¿no? Por otro lado, acá también los glucocorticoides, baja la proteína fijadora, los valores plasmáticos están totales, bajan, pero la fracción libre se mantiene constante. En el otro lado es diferente, miren el hipertiroideo, no tiene problemas, el hiper y el hipo no tienen problemas de proteínas fijadoras. Su problema es que en el hipertiroideo la fracción libre se encuentra alta y en el hipotiroideo la fracción libre se encuentra baja. ¿Ya? Pues nos quedamos con esa idea. Entonces, las hormonas viajan principalmente, las hormonas tiroideas viajan principalmente unidas a proteínas de transporte, casi 99,9%. Sin embargo, es esa pequeña fracción libre de la hormona la que ejerce los efectos fisiológicos y el mecanismo de retroalimentación. Entonces, como hay factores, embarazo, medicamentos, que me pueden hacer variar la concentración de proteína de transporte y por ende la concentración total de hormona, no lo utilizamos en los exámenes de laboratorio, sino que pedimos la fracción libre. ¿Ya? Bien. Ahora, hemos dicho la importancia de la T4, ¿no es cierto? Es la principal hormona producida por la glándula tiroides, ¿sí? Pero la que ejerce, y hemos dicho, parte del sistema de retroalimentación y también el efecto fisiológico. Pero la que ejerce el efecto a nivel de los órganos es la T3. Esa es la que tiene realmente valor. Entonces, pregunto, ¿cuál es la fuente principal de T3? Si la glándula tiroides produce T4 y la que ejerce principalmente el efecto en el intestino, en el corazón,
corazón, en huesos, en la sustancia reticular para activar, es la T3. ¿De dónde sale esa T3? Acá dice, las hormonas ocurren principalmente por la desdiodación de la T4 a T3 en los tejidos periféricos. La T4 es desdiodada por acción de las desdiodasas. Las desdiodasas son enzimas que van a convertir la T4 en T3 a nivel de los tejidos. Y esto te ofrece una forma de ajuste fino. O sea, la hormona tiroidea es convertida a su forma más activa, que es la T3, de acuerdo a los requerimientos individuales de cada tejido. Un ajuste finito. Cada órgano va a convertir esta T4 en T3 de acuerdo a sus necesidades del cuerpo, ¿no? Entonces dice que las hormonas tiroideas son desdiodadas a nivel de hígado en nuestros tejidos periféricos. La desviación no solamente permite el catabolismo de las hormonas tiroideas, sino el aporte local de triodotironina, o sea, producir T3, ¿no? Y la tercera parte de la tirosina circulante se transforma en triodotironina y el 45% en T3. ¿Qué me interesa que sepan? Que la principal fuente de T3 es la desdiodación de la T4 en los tejidos periféricos, ¿cierto? Y que esta desdiodación está a cargo de un grupo de enzimas que son las desdiodasas. 1, 2 y 3. ¿Estamos ahí? Bien, entonces dice que en las hormonas tiroideas actúan tres tipos de desdiodasas, 1, 2 y 3. La 1 se encuentra en el hígado, riñones, tiroides e hipófisis. La D2 se encuentra en hipófisis, encéfalo y grasa parda. Y la D3 se encuentra en el encéfalo y órgano de la reproducción principal. ¿Ya? Son tres tipos de desdiodasas. Bien, antes de entrar a esta parte, hemos visto, ¿no es cierto?, que la desyodación es la principal fuente de T3 en los tejidos, ¿sí? Y de todas, la D1 es la principal. ¿Cuál sería la función principal de la desdiodasa 3? Convertir la T3, ¿sí?, en T3 reversa. O mejor dicho, la T4 en T3 reversa. ¿Alguien sabe cuál es la función de la T3 reversa? Es fisiológicamente inactiva. Después vamos a ver cuál es la repercusión química de estos fenómenos. ¿Ya? Y antes de pasar esa parte, vamos a hablar sobre la regulación de la secreción tiroidea. Entonces, vemos acá, hemos dicho, estamos hablando de un eje hipotálamo, hipófisis y tiroides. ¿Ya? ¿Qué debemos recordar siempre? Que las hormonas hipotalámicas y las hormonas hipofisiarias tienen un efecto trófico sobre la glándula periférica. ¿Qué significa un efecto trófico? Que las hormonas hipotalámicas y las hipofisiarias estimulan el crecimiento y la producción de hormonas por parte de la glándula periférica. ¿Sí? Ahora, hablando de este eje, que lo habíamos hablado más o menos en la teoría, aquí en doña Acevedo, ¿qué hormona hipotalámica estimula la producción de TSH por parte de la hipófisis? Mesa, ¿recuerdas? Nada. Ojo, les aviso, si no saben las hormonas hipotalámicas, si no saben las hormonas hipofisiarias, Oma, ¿recuerdas qué hormona estimula la producción de TSH? ¿Qué hormona del hipotálamo estimula la producción de TSH por parte de la hipófisis? ¿Cuál? Enrique, ¿recuerdas? Balcázar, ¿recuerdas? Nada. Entonces, el hipotálamo, ni siquiera han visto la diapositiva, produce la hormona liberadora de tirotropina. La hormona liberadora de tirotropina estimula la hipófisis a producir TSH, también llamada tirotropina. Y como dice ahí,
la TSH actúa sobre la tiroides estimulando tanto el crecimiento de la tiroides como la producción de tirosina receptora, ¿no? Y habíamos visto cómo son estos mecanismos de retroalimentación. Si la glándula tiroides no está produciendo la cantidad adecuada de hormona tiroidea, es decir, la concentración de hormona tiroidea no se encuentra entre los rangos fisiológicos, esta información es detectada por el hipotálamo. Y el hipotálamo responde produciendo TRH. ¿Sí? La TRH lo que hace es estimular a la adenohipófisis a producir TSH. Y esta TSH lo que hace es estimular la producción de tiroxina por parte de la tiroides. Pero eso no queda así. Cuando aumentan los niveles de tiroxina hasta alcanzar los rangos fisiológicos, esta tiroxina actúa sobre el hipotálamo y actúa sobre la adenohipófisis, inhibiendo la producción de TRH y de TSH. ¿Sí? De modo que todo el sistema va a entrar en equilibrio. Fácil, ¿no? ¿Qué dice Manrique? ¿Fácil o no? ¿Sí? Para casa, ¿qué dice? Este mecanismo de la retroalimentación, estos servomecanismos es la base de la clínica endocrinológica. Porque si tú no entiendes esto, estás frito. Porque entender este mecanismo de retroalimentación, primero, o sea, cuando vemos la parte de la clínica endocrinológica, nosotros tenemos un paciente con la clínica, ¿no es cierto? La clínica me sugiere. Yo tengo que saber las funciones de las hormonas. Entonces, si yo sé que la hormona tiroidea es una hormona termogénica que genera calor, y yo tengo un paciente intolerante al frío, es decir, estoy en pleno sol y el paciente siente frío, yo sé que probablemente hay una deficiencia de hormona tiroidea, ¿no? Y si por otro lado tengo un paciente que tiene hipertiroideo, que tiene exceso de hormona, es el paciente que está en pleno invierno en BPD, ¿no? Sé que tiene una intolerancia al calor. Entonces sospecho clínicamente. El siguiente paso en la parte de endocrinología es demostrar la alteración hormonal. ¿Sí? Y entonces el conocimiento de este eje no solamente te va a permitir corroborar el diagnóstico, sino saber la localización. ¿Sí? Así como habíamos hablado, ¿se acuerdan? La importancia de saber qué es la hipertonía y la hiperreflexia, y la hipotonía y la hiporreflexia, ¿recuerdan? ¿Sí? Ángel, ¿dónde está la lesión cuando tengo hiperreflexia y hipertonía? ¿Dónde estaba la lesión? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Hiperreflexia y hipertonía de la motoneurona gamma. Ahí, cuando hay lesión de motoneurona gamma, hay hiperreflexia y hipertonía. Quiste, cuando hay hiperreflexia y hipertonía, ¿dónde está la lesión? Hipertonía y hiperreflexia, ¿dónde está la lesión? ¿Estás de acuerdo con esa? Dice que la motoneurona gamma. ¿Ah? ¿No te acuerdas? ¿Tú, doctora, te acuerdas? Nada. ¿Tú se te acuerdas? Primera neurona. Entonces, igual, acá la interpretación de los resultados, aparte de corroborar si está hipo o hipertiroideo, te va a dar el nivel de dónde está la lesión y qué examen vas a pedir. Lo vamos a hacer con un pequeño ejercicio que van a participar los que llaman. A ver si han entendido. A ver. Ya tú andas, primero. Porque básicamente así va a ser el examen. A ver, miren, ¿dónde va a hacer un video? Tengo un hipotiroidismo primario cuando la lesión está a nivel de la glándula tiroides. Tengo un hipotiroidismo secundario cuando, vamos a poner primario, la lesión está en la tiroides. Secundario, la lesión está en la hipófisis. Y terciario, la lesión está en el hipotálamo. Entonces, si yo tengo un
paciente con signos sugerentes de hipotiroidismo, medimos el perfil tiroideo. Entonces, básicamente vamos a hacer algo utópico porque la TRH no hay, pero vamos a hacerlo así utópico. Medimos la T4 libre, pedimos la TSH y pedimos la TRH. Entonces vamos a comenzar. Vargas, ¿cómo piensas encontrar tú? ¿Qué te orientaría estos resultados de laboratorio para pensar en un hipotiroidismo primario? O sea, ponme flecha, ¿qué estaría elevado, qué estaría descendido? Te lo doy. Razonamiento puro nada más. La lesión está en la glándula tiroides. Entonces, ¿cómo piensas encontrar el valor de T4, de TSH y de TRH? Ponle con flecha, así, aumentado, disminuido, no varía. Anda aquí adelante, vamos a ver, razonar. Hipotiroidismo primario. O sea, tienes una glándula que produce poca hormona tiroidea. ¿Cómo esperas encontrar esos resultados según estos mecanismos de retroalimentación? Perfecto. ¿Eso qué es? ¿Abajo o arriba? ¿Ya? Aumentado. ¿Lo Aumentado. Ahí nomás. Aumentado. Ahora, si la lesión está a nivel de la hipófisis, con García, a ver, ¿cómo pensarías encontrar los resultados si la lesión estuviera en la hipófisis, fuera un hipotiroidismo secundario? El doctor apunta lo que él piensa que es un hipotiroidismo primario. Ahora tú, la lesión está en la hipófisis. Claro, o sea, te pone la T4, que refleja la función de la tiroides, te pone la TSH, que refleja la función de la hipófisis, te pone la TRH, que refleja la función del hipotálamo. Te dice que la lesión está en la hipófisis. ¿Cómo esperas encontrar esos valores? Porque así es, ¿no? Te van a dar el perfil, entonces tú dices, mira, ¿dónde está la lesión? Primero corroboro, si es hipotiroideo, mira, ¿no? Y después, ¿dónde puede estar la lesión? Se dice que aumenta, pero tiene mucho espacio. Todo aumentado. ¿Ya? Doctora, tú el terciario, a ver. Tienes que salir. Lo que pienses, todos van a salir. O después que uno va a salir a revisar. Estás como la obra de Gael García Márquez, ¿es tu alivio crónico de una muerte anunciada o no? Ahí léela. A ver. Terciario, ¿cómo podrías encontrar esos valores en un hipotiroidismo terciario? A ver, anclas. Fácil. Primero, en el hipotiroidismo terciario, ¿estás de acuerdo con la autora? ¿O qué piensas? Todo sería abajo. ¿Ah? Todo sería abajo. Todos los valores caen. Claro, tienes razón. Si es un hipotiroidismo terciario, como dice Anglas, la lesión está en el hipotálamo, o sea, la TRH está disminuida. Si la TRH está disminuida, la TSH está disminuida. Y si la TSH está disminuida, ¿no es cierto? La T4 está disminuida. Estás en músico, estás bien. ¿Está bien, Ángel?
Está bien razonado, o sea, el sistema tiene razonamiento. ¿Ya? Ahora, bien, a tu costado. Doctora, ¿estás de acuerdo con el hipotiroidismo primario? ¿Estás de acuerdo con lo que ha colocado el doctor? O sea, cuando la lesión es la tiroides, o en algo difieres. Una hipótesis. Tiroides. ¿Estás conforme o no? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí? No pareces convencida. Sí. ¿Por qué explica, ¿por qué estás de acuerdo que el primario está bien? O sea, a ver. El problema primario, ¿dónde está? Cuando es primario es la glándula tiroides. ¿No es cierto? ¿Cómo va a estar entonces las hormonas tiroideas? En el hipotiroidismo. Ferrer, a ver. Ferrer secundario, a ver, hipófisis. ¿Estás de acuerdo con lo que han colocado ahí los valores para la hipófisis? A Ferrer le preguntaba. Ya, dice que debería estar disminuido. ¿Ya? ¿Qué más, Ferrer? SH disminuida. ¿Estaría qué? Normal. ¿Ya? Doc, ¿estás de acuerdo con esto de acá? Normal, pues. Hipotiroidismo secundario, o sea, la presión está en la hipófisis. Ser aumentado. Aumentado. La T4 debería estar aumentada. Oye, no se pasa. O sea, lo que debes partir que si es hipotiroidismo, la T4 siempre va a estar baja. Es un hipotiroidismo. Entonces eso no va a variar. Comienza por ahí. Si te dicen hipo, ya sabes que es la T4 que está baja. Si te dicen hiper, la T3 está aumentada. O la T4 aumentada. Lo que va a variar es la TSH y la TRH. Entonces, la autora dice, disminuido, normal. ¿Estás de acuerdo? Acá más que ningún razonamiento. Bonita tu hermana. ¿Está bien o no? ¿Tú qué dices, Luza? ¿Qué quisieras bailar ahí? ¿La? ¿Cierto? Así. Entonces, ahí sí, ¿no es cierto? Vemos cómo si conozco los mecanismos de retroalimentación, si conozco la clínica, puedo interpretar bien los resultados del laboratorio. ¿Sí? En un hipotiroidismo primario, yo sé que el problema es la tiroides, la glándula tiroides no funciona, entonces está persistente maja, pero como la TSH y la TRH sí funcionan, están mandando hormona en todo momento, está persistentemente elevada. En la hipófisis, el problema de la hipófisis, la TSH está disminuida, por ende, la T4 está disminuida, pero el hipotálamo, la TRH está elevada porque está mandando información tratando de que se eleven las concentraciones de hormona tiroidea. Y en el hipotalámico es lo más fácil, pues, ¿no? Está abajo la TRH, por consiguiente la TSH está baja y por ende la T4. ¿Ya? Luego así les puedo contar el examen, ¿no? Un caso clínico para que me detecten dónde está topográficamente la lesión. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Entonces, para acá.
gráfica siguiente que van a exponer ustedes, si les pido, acá he mencionado la hormona estimulante de tiroides, pero lo que más me interesa es que vean la función de la TSH. No le he colocado esta diapositiva, de repente lo voy a colocar en el aula virtual, es otra diapositiva, que lo he pegado acá, cuáles son las funciones de la TSH a nivel de la glándula tiroides. Esto solamente es como una información. Es una glucoproteína que contiene 211 residuos de aminoácidos, lo compone de dos unidades alfa y beta. La unidad beta es la que confiere especificidad funcional a la hormona, su selectividad es de 60 minutos y tiene una secreción pulsátil y su función media comienza a aumentar a las 20 minutos. ¿Sí? Entonces recordar eso. Estos pertenecen al grupo de las glucoproteínas. FSH, LH, y le preguntamos a la doctora que también es obstetra cuál es la otra hormona que comparte una actividad completa con estas hormonas. Y la otra. Eso sí lo debes saber tú, ¿no? Falta una. Dice, las unidades beta le confiere especificidad funcional, pero que parte en la alfa. Eso es tu campo. ¿Ah? ¿De acuerdo? La gonadotrofina coriónica humana. ¿No es cierto? Entonces, por eso, cuando hay embarazo, por ejemplo, puede ser un embarazo, puede haber una mola, puede haber un embarazo gemelar que cursa con concentraciones elevadas de gonadotrofina coriónica, que puede estimular un hipertiroidismo laboratorialmente. Esa es la famosa hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica simula un hipertiroidismo laboratorialmente, lo clásico de los ginecólogos. O sea, el problema es que hay que saber interpretar resultados, ¿ya? Porque ahora sí se pide en forma, siempre se pide el perfil tiroideo. Entonces, lo que te van a llamar siempre es por una paciente que tiene un perfil tiroideo que te sugiere un hipertiroidismo. A ver, doctora Castro, ¿cómo empezarías a encontrar la TSH y la T4 para que te pueda sugerir que es un hipertiroidismo? ¿Cómo estaría la TSH en un hipertiroidismo? Te la respondo. ¿Cómo te simularía cuando hablamos de hipertiroidismo? Es una hiperfunción de la glándula tiroides. Entonces tienes razón, una cosa es la tiroidotoxicoma, si es hipoglicemia crónica. En un hipertiroidismo por hiperfunción de la glándula tiroides, ¿cómo estaría tu TSH y T4? El problema es de la glándula. Produce mucho hormona. ¿Cómo esperas encontrar la TSH y la T4? ¿Cuáles son estas? La T4 son. ¿Y la TSH? Entonces, muchas veces piden y viene una TSH suprimida con una T4 elevada. Entonces, te giran la interconsulta porque dicen que puede ser hipertiroidea. Pero en el caso de la hiperemesis gravídica, lo que predomina aquí es, ¿no es cierto?, es los síntomas gastrointestinales, hiperemesis, para vomitando, ¿no es cierto? Y en el hipertiroidismo lo que predomina son los síntomas cardiovasculares. Tienes que hacer una parte clínica, ¿no? Si tú ves una gestante que tiene antecedente hipertiroidismo, que de repente tiene voz, la glándula aumenta de tamaño y predominan los síntomas cardiovasculares, no, ese es un hipertiroidismo. Entonces tengo que comenzar a tratarlo con propanolol, tiamazol, por lo riesgos que ello implica. Vos hay que hacer un buen diagnóstico. Pero si veo un perfil tiroideo que me sugiere hipertiroidismo, pero predominan los síntomas gastrointestinales, lo más probable es que sea una hiperemesis gravídica. Y eso se resuelve principalmente con una buena hidratación del paciente y va a pasar. ¿Por qué sucede? Porque los niveles de gonadotrofina coriónica humana son muy elevados y como comparten una subunidad alfa, se pueden unir a los receptores de TSH, estimulando la glándula tiroides a producir hormonas tiroideas. Pero la causa no es una enfermedad de Graves, sino que es fruto del embarazo. ¿Ya? Entonces van a ver después en la clínica la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo clásico
es porque la mujer produce anticuerpos que estimulan a la TSH. Esa es la enfermedad de Graves. Ya, la hiperemesis gravídica es elevación de la gonadotropina colónica humana y al compartir una subunidad alfa se puede unir a los receptores de TSH. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora, otra cosa que se ve bastante frecuente, ¿ya? En la parte clínica, al menos en pregrado, se van a llevar siempre la idea de el fenómeno de Wolff-Chaikoff. ¿Qué era el fenómeno de Wolff-Chaikoff, Valera? Cuando hay una autoinmunidad, autoinmunidad para las No. células. ¿Qué era el fenómeno de Wolff-Chaikoff? Está en el libro. ¿Qué producía el exceso de yodo? ¿Se sintetizaba más hormona tiroidea? Ferrer, ¿tú qué dices? ¿Qué era Wolff-Chaikoff? ¿El exceso de yodo tiene más sustrato para producir hormona tiroidea? ¿La glándula? Briones. O sea, si cuando me falta yodo no puedo sintetizar mucha hormona tiroidea, el exceso de yodo también inhibe la síntesis de hormona tiroidea. ¿Ya? Aunque ese fenómeno dura unos días, sin embargo, en la parte clínica, cuando tenemos una tormenta tiroidea, le damos yoduro al paciente. ¿Sí? Precisamente utilizando este mecanismo para tratar de inhibirle la síntesis. ¿Ya? Dos, hemos visto cómo es el mecanismo de retroalimentación. ¿Sí? Ahora, habíamos hablado de la diodación. ¿Sí? Ya hemos visto cómo la diodación produce principalmente T3. Esta diodación también puede ser influenciada por factores externos. Entonces, cuando tú tienes un paciente hospitalizado y también le piden el perfil tiroideo, tú vas a ver que te puede dar un paciente con una TSH normal, ¿sí? Sin embargo, tiene la T3 y la T4 bajas. ¿Qué pensaría? ¿T3 baja o TSH normal? Eso se llama el síndrome del eutiroideo enfermo. O sea, cuando tú tienes un paciente hospitalizado, eso se ve en el paciente enfermo, ¿no? Ha tenido una fractura, ha tenido un infarto, ha tenido una neumonía, le piden el perfil tiroideo. Entonces lo normal es que medicina interna te lo manden sino para descartar hipotiroidismo. Pero no puede ser un hipotiroidismo secundario, que es bien raro, o sea, a nivel de la hipófisis, ¿ya? Pero lo más frecuente es un síndrome del eutiroideo enfermo, lo más prevalente. ¿Qué pasa? Que en esas situaciones de enfermedad, lo que más se va a expresar es la dihidrogenasa 3. Y como ustedes hemos visto, convierte la T4 principalmente en T3 reversa, que no tiene acción fisiológica. Entonces lo que hacemos nosotros es dosar T3. Entonces si la T3 me sale elevada, este paciente que tiene T3 baja es un síndrome del eutiroideo enfermo. Y a este paciente tú no lo tratas. ¿Por qué? Porque es una respuesta adaptativa. ¿Sí? La dihidrogenasa 3 es inerte. Entonces es un mecanismo que le permite al enfermo ahorrar energía, porque como vamos a ver, las hormonas incrementan el metabolismo y con ese ahorro de energía puede enfrentar mejor a la enfermedad. ¿Ya? Solamente para que vean la importancia de la dihidrogenasa 3. Se expresa principalmente en situaciones de enfermedad para formar T3 reversa y es un mecanismo adaptativo de ahorro de energía. ¿Ya? Y para terminar, Doctor, ¿es como transitorio o sí sabe qué va a pasar? exactamente, por eso no le deben dar levotiroxina a ese paciente, no se trata como hipotiroideo. Eso se va a resolver una vez que el paciente resuelva la causa por la cual ingresó. Nada, es una respuesta adaptativa, ¿no? Bien. Luego, eso solamente para recordar, ¿no es cierto?, que las hormonas tiroideas, al igual que la esteroidea, tienen receptores nucleares, es decir, actúan como factores de transcripción, ¿no? Y hemos visto cómo un factor de transcripción lo que va a permitir es la expresión génica, un RNA mensajero que llega al ribosoma, se traduce en una proteína que produce un cambio en la función de la célula. ¿Ya? Por eso las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas tienen acción genómica, expresan proteínas y por ende su función, si bien es más lenta, es de mayor duración. Y acá
Este cuadro quiero que me lo tengan en la mente. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? ¿Ya? A nivel del corazón tiene efecto cronotrópico e inotrópico positivo. ¿Qué significa? Que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. ¿Cómo lo hace? Primero, porque a nivel del corazón, lo que hacen las hormonas tiroideas es aumentar la expresión de receptores beta-adrenérgicos. Como ustedes ya han visto, la estimulación adrenérgica a nivel del corazón estimula la actividad de los marcapasos. Y entonces eso produce, ¿no es cierto?, un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? O sea, aumentando los receptores para catecolaminas en el cardiomiocyto. ¿Ya? Luego, respuesta más intensa de la catecolamina circular. Y luego produce una mayor expresión de cadenas pesadas de miocina alfa. Es decir, que estas proteínas contráctiles que aumentan la fuerza de contracción del corazón. ¿Ya? A nivel del tejido adiposo, las hormonas tiroideas tienen efecto catabólico. La lipólisis. ¿Qué era la lipólisis? ¿Ah? La grasa. La grasa se descarboxila. lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? ¿Quién nos dice bonito? ¿Qué es la lipólisis? Bacarda, ¿qué es la lipólisis? Que estaban poniendo aquí se Google. ¿Qué es la lipólisis? Detoxidación. Beta-oxidación. Pero más sencillo, ¿qué es la lipólisis? ¿Ah? Es la degradación principalmente. Miren, cuando yo sé que han llevado bioquímica, pero la idea que quiero que se quede de los líquidos es que tenemos colesterol y tenemos triglicéridos. ¿Ya? Y el colesterol es una molécula constituyente, ¿no es cierto? Participa en la formación de las membranas celulares y también en la formación de las hormonas esteroideas. Acá, ¿dónde se forman las hormonas esteroideas principalmente? En la tiroides. En las gónadas, ¿y dónde más tocan? Las hormonas esteroideas se forman en las gónadas y ¿en qué parte de la glándula se forman? En la corteza. ¿Ya? Entonces, y los triglicéridos son fuente de energía. Entonces, la lipólisis viene a ser la degradación principalmente del triglicérido en ácidos grasos libres y glicerol. ¿Cierto? Porque tú me la de beta-oxidación, entonces por los ácidos grasos. Pero tiene acción lipolítica. ¿Sí? Degrada los triglicéridos principalmente en ácidos grasos libres. A nivel del músculo tiene acción catabólica. Produce mayor desintegración de las proteínas. A nivel del hueso, estimula el crecimiento normal y el desarrollo óseo. Como habíamos visto en el capítulo anterior al hablar de hipófisis, hay hormonas que tienen acción permisiva. Es decir, las hormonas tiroideas no actúan directamente sobre el cartílago de crecimiento, pero parecen volver al condrocito, o al condroblasto, como quieran, a la célula que forma el cartílago, más sensible a la acción de las hormonas de crecimiento y TGF1. ¿Ya? Luego tenemos un sistema nervioso que favorece el desarrollo normal del cerebro. Por eso es importante detectar a la gestante hipotiroidea, ¿no es cierto? Sí, ¿no? ¿Hacen ustedes camiseta? No. Lamentablemente, nosotros también tenemos necesita. Porque, o sea, el camisate debe ser universal realmente. Sí, lo que pasa es que el hipotiroidismo es un cuadro muy larvado. ¿Qué significa larvado? Tiene síntomas al comienzo muy leves y que mucha gente lo interpreta como que es la fatiga, el aumento de peso. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque hasta las 12 semanas el feto no tiene glándula tiroides. Depende exclusivamente de la hormona tiroidea que le da la mamá. ¿Cierto? Y esa hormona es importante para el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, el tema del tamizaje universal viene a detectar la hipotiroidea, sobre todo en las primeras semanas de gestación. ¿Sí? Porque si no, después hay problema. Ahora que hoy aún es como más hipotiroidea de la gestación. Creo, ¿no? Pero nosotros siempre le tomamos en forma rutinaria. O sea, cuando en el hospital le hablamos, porque tiene tema educativo, y bueno, las que tienen posibilidades se lo toman, ¿no?
quedas con sorpresa, porque también es un, o sea, el tema principal es de que en la gestante tú vas a buscar una TSH más fina. Supongamos, si la doctora Basilio estuviera hipotiroidismo y no está gestando, que a mí el rango de referencia de la TSH me dice que es de 0,2 a 4,8, yo le doy su levotirosina, no me importa que esté en 0,2, que esté en 3, que esté en 4,5, tal que esté en el rango de referencia. Pero si es una gestante, esa TSH en el primer trimestre tiene que estar menos de 2,5. Y si está en el segundo y tercer trimestre menos de 3, o sea, la punta es más fina. Y es más, si tienes una gestante y está en el rango normal de TSH, pero lo tiene más de 2,5 a 4, cuerpos positivos, antiperoxidasa de la tratamiento. Es un manejo bien, bueno, como dice la autora, debido a la realidad del Perú no se puede manejar. Pero le puedes explicar muchas veces el caso de un chico que tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas, ¿no?, a nivel escolar. Probablemente tiene madres ideas, tenemos un clínico que puede ser una suplementación de la. Mira, el tema también es bueno, porque ahí nos ha pasado, lamentablemente, con colegas a nivel de la costa, que lo peor llega una hipotiroidea y no tome levotiroxina hasta que lo hacen endocrino, ¿sí dice? Y lamentablemente tú hiciste, la cita demora 2 meses, pero te imaginas cómo llega, cuando tú lo ves a López Aliaga, de repente le pasó eso, algo así. Claro, o sea, como digo, si usted tiene una gestante que está tomando levotiroxina, en la vida le vas a decir que lo suspenda. Pero nos ha pasado, sí nos ha pasado. No lo debe suspender, es más, se debe incrementar la dosis hasta un 30%. Porque en esa semana la mamá, si tiene la puta pared donde va. O sea, en condiciones normales, si tú no tienes problema de tiroides y sales gestando, tú vas acumulando una tiroides que tiene buena reserva, va a aumentar su producción un 30% y más para poder satisfacer la demanda de la mujer. Si la mujer toma levotiroxina, tiene una dosis para ella, entonces tú debes suplementarla, o sea, le aumentas un 30% la dosis, ¿no? Para que hasta que vea el endocrinólogo, como siempre decís que va a ser en 2 meses en el hospital, por lo menos tenga buena suplementación. Fatal, no es que es fatal, eso es fatal. O sea, puede ser, no sé qué medicación, pero al menos la levotiroxina tú no la puedes suspender, porque la levotiroxina realmente no es un fármaco, es un hormona. O sea, tú le estás dando a la mujer lo que le está faltando y que paga las consecuencias del feto. O después un niño que tiene problemas en aprendizaje, a causa del autismo, puede haber. O sea, la persona tenemos que ver delicado. Y hay convencimiento de que la atención primaria es importante, pero mira, yo siempre digo, la atención primaria es importante porque el paciente, aunque no te quiera llegar al hospital, podría quedar metido en un tiempo de atención primaria. Comenzando, que dicen que la insulina es mala, o sea, fatal, o sea, que el paciente queda con la insulina estigmatizada. Y creo que muchos de ustedes están pensando lo mismo, ¿no? Por eso hay una tesis que van a hacer que se llama resistencia psicológica a la insulina, que no solamente lo ven en ustedes, sino el mismo personal de salud. También, a ver, ¿cuántas de tus mamás qué piensan de la insulina? Que es lo peor, así, no, realmente es que ya estás mal. La insulina no es que el paciente con diabetes esté mal, la insulina es la producción de la diabetes. O sea, la mayor parte de los pacientes con diabetes van a tener insulina porque es la producción. O sea, tú tienes diabetes porque se va aumentando tu célula beta. Y esa producción sigue a lo largo del tiempo. O sea, llega un momento que al paciente el páncreas se le va a una masa. Porque las pastillas le van a ayudar al paciente con diabetes mientras tenga un poco de reserva de insulina. El día que se le acaba la reserva de insulina, ya ninguna pastilla lo ayuda. Y tú tienes que darle la insulina de afuera. Entonces tú tienes que ser el paciente que darle insulina, no es que esté peor, sino que es la progresión de la diabetes y la insulina se va a controlar. No, el estilo de vida retrasa el uso de insulina. Lo más probable. Es que depende mucho, depende. Lo que pasa, a ver, ¿cuál es el gran problema? Que por el estilo de vida, antes, tomamos acá, hagamos un trabajo, de acá cuántos tenemos sobrepeso. No, o sea, hagamos un cálculo así, yo creo que casi el 50%, ¿no? 50-60%, ¿no?
yo te muestro una foto de los años 80, ¿verdad? En la playa, o sea, en mis tiempos, el que estaba con sobrepeso era el punto, porque el gordito era el punto. Todos, o sea, que era otro Chile vida, no era más saludable, no había tantos recursos, todo era deporte, o sea, ¿no? O sea, alimentación, pollo a la brasa cuando los papás le pagaban la quincena para llevarte al rancho, ¿no? Entonces los chicos eran delgados y el gordito le era famoso película, ¿no? Bueno, estaba pena, pero también hasta ahora yo me acuerdo de un compañero que, o sea, hicieron también por el colegio. Pero ahora más bien los gorditos hacen bullying, pues, porque los flacos son una minoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que antes la diabetes era una enfermedad de adultos, o sea, lo dejaba hasta los 60 años. Y como el promedio de vida en Perú es hasta los 70, 72 años, bueno, pues no llegábamos a la insulina porque se morían, ¿no? Pero ahora tú ves que los diabéticos tienen 25 años, o sea, imagínate, a los 40 ya están funcionando, o sea, son jóvenes los que hacen diabetes ahora. Por eso también, como la diabetes es altamente prevalente en la edad reproductiva, los que buscan en la sociedad en el primer contacto con la gestante buscar diabetes tipo 2 y a partir de las 24 o 28 semanas diabetes gestacional, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje, deporte, buena alimentación, estar delgados. Doctor, entonces, también se la diabetes no, es que no, son buenos. Porque si tú ves el curso natural de la enfermedad, se tiene diagnostican diabetes y en los pacientes que se emplean un estilo de vida saludable, el 30% lo va a controlar. Entonces, que va a ayudar, sí, porque hasta un 30% de pacientes con diabetes te pueden controlar los 3 o 4 primeros años haciendo un ejercicio. Pero lógicamente que a medida que se agota tu célula beta, tú vas a estar intensificando. Entonces el paciente después necesita una metformina, después necesita 2, pasa el tiempo y necesita 3. Ya con 3 metforminas estás con la dosis máxima. Sigue progresando la diabetes, le agregarás uno de los nuevos medicamentos, 3 metforminas y una linanidina en el almuerzo. Pero cuando tú ya tienes al paciente con diabetes, con 2 o 3 antidiabéticos orales a dosis máxima, no alcanzas la meta de glucosa menor de 130, y es el momento que indica que el paciente ya agotó su reserva de insulina y ya ningún medicamento lo va a ayudar. O sea, en otras palabras, para nosotros que somos ministerio público, si tú tienes un paciente con 3 metforminas y 3 dipeptidaminas y no tienes glucosa menor de 130, ya está para insulina. Ese es el momento que te da. Lógicamente que para reemplazar eso, tienes que dejar que el paciente te baje más del 10% de su peso. Esa es la manera de reemplazar diabetes. El tema de la T3 se tiene por el metabolismo de La tiro, la T3 se tiene por síntesis de la síntesis de una monotirotonina. claro, a nivel de la tiroides, si se acoplan 2 diodotirosinas, sale la T4, si se acopla una monoiodosina, una T3. Se tiene una T3. Pero también se tiene por claro, o sea, claro, de la T4. pero muy poco, hemos dicho casi el 80% de la hormona tiroidea que sale de la glándula es T4. El 80% es T4. Sí se forma T3 y T3 reversa, pero 10% es 10%. La mayor parte de la principal fuente de T3 es la glándula tiroides, sino la recaudación de la T4 en los tejidos periféricos. ¿Ya? Otro es, a nivel del intestino, aumenta la absorción de carbohidratos, principalmente de glucosa, por eso los hipotiroideos cursan con hipoglucemia. A nivel de la lipoproteínas anclas. Estás al borde, ¿eh? No es de broma. Espero que guardes el mismo sentido de humor cuando estés en función 2. ¿Ya? Y es formación de receptores LDL. ¿Sí? Y acá tenemos que también tiene una acción termogénica, estimula el consumo de oxígeno con los tejidos metabólicamente activos e intensificación del metabolismo. Por eso muchas veces la hormona tiroidea mal usada es usada para bajar de peso. Usaba antes, ¿no? Por todos los pedidos que yo ponía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Quedamos así entonces, ¿ya? En el día viernes hacemos corteza suprarrenal virtual. Y en teoría el examen debe ser el día martes. No sé cómo arreglarán ustedes, ya es un acuerdo. No sé, es que yo no hago problema. Como le digo, el problema se lo hacen ustedes.
Ustedes mandan una fecha, coordinamos y coincide y no tengo problema. Pero yo creo que hasta ahora lo más difícil es que se pongan de acuerdo ustedes.